Función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Si f de x y g de x son dos funciones, se define una nueva función simbolizada g compuesta en f de x, la cual se lee como g compuesta en f o función compuesta entre f y g, y se denota matemáticamente como se muestra en pantalla. La función g compuesta en f de x se obtiene al reemplazar la función g de x de manera sucesiva en la función f de x, es decir, sustituirla en la variable x de la función f y, efectuando los procedimientos algebraicos obtenidos, reducirla a una nueva expresión. El diagrama mostrado en la parte inferior de la pantalla muestra cómo se relacionan las funciones f y g de x para calcular la función g compuesta de f. Tomamos la variable x y esta es sustituida en la función g, obteniendo g de x, y este valor se reemplaza en la función f y de esta manera obtenemos la función g compuesta en f de x. Cálculo de la función compuesta. Primero, leer de derecha a izquierda el ejercicio propuesto identificando el orden correcto de solución. La función que aparece a la derecha es la que deberá sustituirse para obtener la función compuesta. Segundo, tomar la función que aparece en la parte izquierda de la operación y, cada vez que aparece la variable, sustituirla por la función identificada en el paso anterior. Luego se deben efectuar las operaciones algebraicas obtenidas y finalmente reducir la expresión. Ejemplos. Sean f de x y g de x las funciones 5x más 3 y 2x menos 7, determinar g compuesta en f y f compuesta en g. Solución. Inicialmente realizaremos el cálculo de la función g compuesta en f. Para hacerlo tomamos la función f de x igual a 5x más 3 y donde aparece la x la sustituimos por la función g de x, es decir, por 2x menos 7, obteniendo 5 por 2x menos 7 más 3. Luego efectuamos las operaciones obtenidas. 5 por 2x es 10x, 5 por menos 7 menos 35 y a esto le adicionamos 3. De esta manera obtenemos la expresión 10x menos 35 más 3. Reducimos términos semejantes y obtenemos como resultado 10x menos 32. Esto significa que la función g compuesta en f es igual a 10x menos 32. Como segundo ejercicio calcularemos la función f compuesto en g. Para hacerlo tomamos la función g de x igual a 2x menos 7 y en donde aparece la variable, es decir x, la sustituimos por la función f de x, obteniendo la expresión 2 por 5x más 3 menos 7. Se efectúan las operaciones obtenidas. 2 por 5x es 10x, 2 por 3, 6 positivo, y adicionamos el menos 7. Luego reducimos los términos semejantes y obtenemos como resultado la expresión 10x menos 1. Esto quiere decir que la función f compuesta en g es igual a 10x menos 1. Ejemplo número 2. Sean f de x y g de x las siguientes funciones. Determinar g compuesta en f y f compuesta en g. Solución. Para calcular la función g compuesta en f, tomamos la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x
menos 4, y en donde aparezca la variable reemplazamos la función g de x, es decir, 2x menos 1. La función f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Por lo tanto, sustituimos la función 2x menos 1 y obtenemos 3 por 2x menos 1 al cuadrado menos 2, reemplazamos nuevamente x por la función g de x, es decir, por 2x menos 1 y menos 4. El siguiente paso es efectuar las operaciones obtenidas. Por lo tanto, es importante recordar que a menos b al cuadrado es un producto notable que es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Y teniendo en cuenta que como parte de la expresión obtenida se tiene el producto notable 2x menos 1 al cuadrado, debemos hacer uso de esta regla para resolverlo. Por lo tanto, obtenemos la expresión 3 multiplicado por la solución del producto notable, es decir, 4x al cuadrado menos 4x más 1, menos 2 multiplicado por 2x menos 1 y menos 4. Luego se procede efectuando las multiplicaciones que se han obtenido. 3 por 4x al cuadrado es 12x al cuadrado. 3 por menos 4x es menos 12x y 3 por 1, 3. Menos 2 multiplicado por 2x es menos 4x, menos 2 por menos 1, 2 positivo, y completamos la expresión con menos 4 que está fuera de los paréntesis. Se reducen los términos semejantes, es decir, aquellos términos formados por las mismas variables con los mismos exponentes. Y esto nos conduce a la expresión 12x al cuadrado menos 16x más 1. Por lo tanto, g compuesta en f es la función 12x al cuadrado menos 16x más 1. Como siguiente ejemplo se retomarán las funciones f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 4 y g de x igual a 2x menos 1, y calcularemos f compuesta en g. Para hacerlo, se toma la función g de x igual a 2x menos 1 y cada vez que aparezca la variable será sustituida por la función f de x. Por esta razón se obtiene la expresión 2 que multiplica a la función f de x, es decir, 3x al cuadrado menos 2x menos 4 menos 1. Efectuamos las operaciones obtenidas. 2 por 3x al cuadrado es 6x al cuadrado. 2 por menos 2x es menos 4x y 2 por menos 4 es menos 8. Y esto menos 1. Reducimos la expresión y obtenemos 6x al cuadrado menos 4x menos 9. Por lo tanto, la función f compuesta en g es igual a 6x al cuadrado menos 4x menos 9. El siguiente ejemplo nos pide determinar las funciones compuestas usando f de x igual a 7x más 1 sobre menos 2x menos 3 y la función g de x igual a 6x más 5. Para determinar la función g compuesta en f, tomamos la función f de x igual a 7x más 1 sobre menos 2x menos 3 y donde aparezca la variable la sustituimos por la función g de x, es decir, por 6x más 5. Y en este caso es posible apreciar que la función obtenida tendrá forma de una función racional. Se efectúan las operaciones del numerador y del denominador. 7 por 6x es igual a 42x. 7 por 5 es 35 más 1. Menos 2 por 6x es menos 12x. Menos 2 por 5 es menos 10 y menos 3.
Por lo tanto, al efectuar las operaciones obtenemos la fracción 42x más 35 más 1 sobre menos 12x menos 10 menos 3. Reducimos los términos y esto nos da como resultado 42x más 36 y menos 12x menos 3. Por lo tanto, la función g compuesta en f es igual a 42x más 36 sobre menos 12x menos 3. Como siguiente ejemplo, retomaremos las funciones f de x igual a 7x más 1 sobre menos 2x menos 3 y g de x igual a 6x más 5 para calcular la función f compuesta en g. Para hacerlo, tomamos la función g de x igual a 6x más 5 y donde aparece la variable la sustituimos por la función f de x, es decir, la expresión 7x más 1 sobre menos 2x menos 3. Y obtenemos la expresión 6 por 7x más 1 sobre menos 2x menos 3 más 5. En este caso debemos multiplicar el 6 por la función f de x y al resultado adicionarle 5. Para hacerlo multiplicamos los términos del numerador por 6, mientras que el denominador se conserva igual. 6 por 7x es 42x. 6 por 1, 6. Conservamos menos 2x menos 3, ya que asumimos que está multiplicado por 1, y a este resultado le sumaremos 5. Para reducir esta expresión es necesario efectuar una suma de fracciones heterogéneas. Determinamos el denominador multiplicando menos 2x menos 3 por 1 y multiplicamos 42x más 6 por 1 y menos 2x menos 3 por 5. Al efectuar estas operaciones obtenemos que 1 por 42x es 42x, 1 por 6 es 6, 5 por menos 2x es menos 10x, 5 por menos 3 menos 15 y conservamos el denominador. Se reducen los términos semejantes obteniendo 32x menos 9 sobre menos 2x menos 3 y por lo tanto la función f compuesta en g es igual a 32x menos 9 sobre menos 2x menos 3. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.